Paco, ahora resulta que nosotros olemos a baúl. Ahora, fíjate nada más. Ya no me voy a poner mi perfume Salvatore Ferragamo, ni el Fucci que me pongo, porque ya huelo a baúl. Qué visión tan pendeja, perdón con la expresión. No sé si Jaime también huele a baúl. No, bueno, los tres viejitos de Sin Censura ya llegamos para hablar de estos y otros temas. El maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Les recomiendo sus más recientes libros, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, y libros de referencia vigentes como el año en el que se publicaron, hace más de 10 años, Tierra Narca, 5 de la tarde, lo espera el maestro Paco Cruz en las gradas, en los canales de Julio Astillero, y también ya llegó el maestro Jaime Hernández, oliendo a baúl, desde su trinchera en No Apto para Cínicos. Recuerde que el maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, como corresponsal de guerra y fundador y conductor de ese espacio en YouTube a la 1 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, que conduce junto a su compañera de vida, Hildy, también periodista de larga trayectoria. Mi querido Paco, mi querido Jaime, oliendo a baúl, ya llegamos para hablar sin censura. ¿Cómo ves a estas diputadas y a esta señora o señorita, perdón, de la televisión en Puebla, mi querido Paco? Vicente, Jaime, buenos días. Mira, Vicente, si Jaime va a estar junto a mí, déjame primero, porque seguramente se está pudriendo. Sí, seguramente se está pudriendo, así que para no leerlo mal, no, la verdad es que es una estupidez, Vicente, Jaime, buenos días. Es una estupidez y tengo la impresión de que las dos diputadas y esta conductora de televisión, que no son, de veras, yo estuve viendo los podcasts, primero no son graciosas. Verdaderamente, en este país hemos tenido grandes comediantes mujeres, empezando por Sara García. Sí, la India María, incluso si quieren venir más acá, María Victoria, que seguramente es de la época de Jaime, quizá un poco antes, pero María Victoria, Amalia Aguilar, Lupe Inclán, hemos tenido grandes comediantes, bueno, jóvenes también, la Chupitos, por ejemplo, pues me hace muy graciosa, es impresionante, va. Hemos tenido grandes comediantes y estas mujeres en el podcast lo que hicieron fue burla disfrazada de humor, porque además no son humoristas. Y hoy lo que seguramente aprendieron y que debemos aprender todos, porque ahí entramos Jaime, Vicente, yo y la gente que nos sigue, hablar impulsivamente en las redes sociales, y un podcast entra en la categoría de redes sociales, tiene riesgos que van mucho más allá de hablar a frivolidades, tonterías o estupideces. La combinación de inmediatez, el alcance masivo y la permanencia convierte un error, ¿sí?, una frivolidad o una indiscreción en algo potencialmente costoso. Mira, y yo lo voy a decir porque nosotros vivimos todos los días de esto. Nada hay más imperecedero que un desliz, fíjate, voy a ser muy benevolente, que un desliz digital grabado a fuego en una captura de pantalla. La ilusión de limpiar el historial choca siempre con la realidad. La realidad del guardado automático. En la arena pública y corporativa, la visceralidad, la frivolidad y las tonterías son un suicidio. Lo están viviendo ellas ahora, a un suicidio político-social. Un exabrupto impulsivo basta para cobrar facturas en empleos cancelados, candidaturas abortadas y alianzas hechas pedazos, ¿no? Así que Nayeli Salvatore Bojalil, que tiene 41 años de edad, tiktoker, exlocutora de radio, y Elvia Graciela Palomares Ramírez, conocida como Grace Palomares, que tiene 37 años, han encontrado que hablar en redes sociales tiene consecuencias,
pero hablar tonterías o hablar frivolidades tiene más. La verdad es que no solo es el huele Navarul, dicen ya se están pudriendo y ellas dicen que se referían a personas de 45 años, cuando una de ellas tiene 41. En realidad, cuando tú ves el podcast, se estaban refiriendo a adultos mayores, ¿sí? Que es el eje de Morena, va. No necesariamente que todos los adultos mayores voten por Morena, pero una de las banderas de Morena son los adultos mayores. Así que cuando tú ves el podcast, es claramente que están hablando de personas mayores. Desconocían ellas que esos fragmentos se iban a viralizar, pero es lo que pasa con todos nosotros, ¿sí? Eh, Supongo que estaban pensando, si pensaron, que estaban haciendo humor negro, pero la verdad es que es la frivolidad plena y estas expresiones que hacen en los dos podcasts o en las dos partes que yo vi son casos de edadismo, ¿sí? Que es una discriminación por edad y son cuestionables porque provienen de dos representantes populares. Pero esas son las redes sociales y ellas tienen que entenderlo. Jaime muchas veces dice que nosotros nos sometemos todos los días al rigor y a la calificación del público y tiene razón. Por eso cuando hablamos alguna tontería nos la recuerdan inmediato en el chat en vivo. Y si hablamos algo que no les gusta, no lo recuerdan. Pero si nos equivocamos y está bien, más todavía. Así que a veces uno se puede sentir gracioso, pero a veces el humor deben aprender, te puede pudrir. Vicente Jaime, buenos días. Como que se le fue por ahí el micrófono a Vicente Jaime, buenos días, déjame tapar. ¿Te bañaste? Sí. Porque si no me voy, estás a mi lado, vas a apestar ahí todo el set. Sí, estoy todos los días. No, me estaba acordando que ya sabes que en las redes sociales te encuentras de todo, ¿no? Y ahorita me acordé que alguien daba consejos para no apestar a viejo. Y entonces te decían que para no apestar a viejo te tienes que aprender a bañar bien, bien. La verdad es que no quise seguir escuchando ese comentario porque se me hizo de lo más estúpido. Pero fíjate, hay gente a la que no le gusta oler a viejo, ¿no? Porque quieras que no, efectivamente, la gente cuando envejece despide ciertos aromas que pues tienen que ver con la edad, ¿no? En España, en España hay una broma cuando hablas de los lugares a donde va a vacacionar, sobre todo la gente de la tercera edad. Y los jóvenes, cuando hablan de esta práctica de la gente de la tercera edad, cuando les dicen, ¿dónde te vas a hospedar? Ah, pues en los hoteles. No, en esos hoteles no, porque ahí es donde va la gente de la tercera edad y huele a viejillo, huele a viejillo. Y entonces, pues bueno, efectivamente hay algo que tiene que ver con nuestra biología, nuestra química, ¿no? Cuando envejecemos, no es inevitable. De la misma forma que envejece todo, envejece todo. ¿Te acuerdas tú, Paco, la práctica que había antes de poner en los armarios, en los roperos, naftalina? Que era la naftalina, se ponían bolitas de naftalina para que, En la ropa incluso. en la ropa incluso, para que las larvas de la polilla no echaran a perder, no se comieran la ropa. Entonces, es igual, todo se descompone, todo llega a un punto en que pues ya te tienes que cuidar más. A los ancianos, por ejemplo, seguramente que a ti también te ha de pasar, los pelos de la nariz, de las orejas, nos crecen a una velocidad inusitada. Pues es parte del proceso de envejecimiento, algo perfectamente normal. Por eso todos los días me baño en leche de burra en la mañana. Eso, pero leche de burra guapa.
una burra guapa. Claro. No, Burra como burra como la de Riva Palacio y estos personajes, ándale, ¿no? ándale. No, tiene que ser una burra guapa. Y entonces, este tema de, fíjate que recurrir al sentido del humor en un podcast, que además tiene una vertiente política, tienes que ser muy hábil y tienes que ser muy inteligente. Tú sabes que el sentido del humor y el sarcasmo están íntimamente relacionados con la inteligencia. Hay gente muy ocurrente que es muy inteligente, que sabe hacer bromas, pero sin ofender, porque son terriblemente inteligentes, ¿no? El sentido del humor es hijo de la inteligencia. Gente inteligente es muy ocurrente, ¿no? Pero he aquí, Oye, Jaime, dime, dime. entonces estas dos diputadas son como comediantes muy buenas. Iba a decir muy buenas diputadas, pero es mucho decir. Entonces son, o diputadas, como diputadas son muy buenas comediantes, o como comediantes son muy buenas, pues ya ni sé. No, No, luego se van a ofender. sí, como comediantes son de unas ceporras, porque ¿cómo es posible que se les ocurra hablar de la tercera edad en esos términos cuando precisamente Morena es un partido que llegó para redimir, para rescatar, para decir basta, ya no podemos seguir marginando a nuestros ancianos, ya no podemos seguir olvidándolos, excluyéndolos, marginándolos? Y he aquí dos tontas que llegan y dicen, huelen a baúl. Dices, Dios mío, un poco de respeto. Pero esto te habla, ¿sabes qué? Eh, en la cultura mexicana, y eso por eso me extraña más, en la cultura mexicana, el respeto hacia los ancianos es considerado, no sé hasta qué punto calificar, pero yo diría que hay familias que a sus ancianos los cuidan mucho, ¿no? Los protegen a los abuelitos, los cuidan, pero vete tú a Estados Unidos, ustedes dos conocen Estados Unidos, vete tú a Europa, vete a Francia, lo que acaba de ocurrir en Francia, estos golpes de calor han muerto miles de ancianos, digo miles, miles, más de 4,000 la última cifra. ¿Por qué mueren los ancianos en el medio? Porque son abandonados, mueren solos en apartamentos pequeñitos, ¿no? Porque nadie se acuerda de los ancianos, ¿no? Este fenómeno solamente ocurre en Estados Unidos. A mí me tocó varias veces, uno en Baltimore, con un anciano que llevaba semanas de muerto y los vecinos fueron varias veces a la recepción a decir, oiga, ese apartamento huele mal y el vecino no lo hemos visto hace mucho tiempo. Y entonces abrieron el apartamento y efectivamente el anciano estaba muerto y ya apestaba. Pero entonces te das cuenta, en México, a diferencia de Estados Unidos, de otros países, cuida a sus ancianos. Y estas dos niñas, con una insensibilidad de burro o de burra, llegan y se atreven a decir este tipo de cosas. Entonces, esta es una estrechez de mira, y por más que hagan en cambiar y decir, yo nunca dije eso, mi intención no fue ofender, pues claro que fue la intención la de ofender. No puedes tú, siendo diputada, lanzar este tipo de guasa, de bromas, que solamente la podrías entender en un niño de 12, 13 años, en un adolescente que requiere de unas nalgadas para aprender a respetar a la tercera edad. Así es que qué bueno que Ariadna Montiel reaccionó de esta manera y ojalá que no se repita, digo, porque en serio, no están viendo la tempestad y no se hincan, no se agachan. ¿Cuántas veces ya se ha advertido que la erosión, el desgaste de Morena ya está aquí? Por culpa de estos imbéciles, con falta de sensibilidad o por falta de traidores, chaqueteros, chapulines. Y entonces Ariadna Montiel dice, ¿qué vamos a hacer con tanto imbécil en nuestras filas?
Y no se han dado cuenta que hay una persona llamada Andrés Manuel López Obrador que llegó en el 2018 para terminar con la segregación social que afectaba sobre todo a los ancianos, a la gente de la tercera edad, que fue el primer grupo que él recuperó, que él resarció. Así es que, qué vergüenza, ¿eh? Qué vergüenza. Así es. Oigan, señores, el que también llegó oliendo a baúl, déjenme nada más escuchar su punto de vista por lo que platicábamos ayer, Jaime, de Dolly Esteves, que dices que no le crees ni la hora a Dolly Esteves desde Washington. Es Demián Duarte del Sonora Power, a quien saludo con mucho gusto. Querido Damián, pues ya Dolly Esteves te mencionó por alusiones personales. No me mencionó, ¿verdad? O sea, yo